incendios forestales pueden predecirse en parte utilizando modelos matemáticos. Un grupo de investigadores chilenos y extranjeros creó un modelo que ayudaría a mitigar los efectos de estos desastres anticipando su desplazamiento a través del territorio. Un adelanto que podría ayudar a la toma de decisiones sobre el manejo de los bosques, especialmente en nuestro país. Para saber más estamos con Andrés Weintraub, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. ¿Cómo está, Andrés? Muy bien, gracias por la invitación, Claudia. Gracias por asistir a nuestro programa para preguntarle sobre este tema tan urgente y tan contingente. Lo vimos durante este verano en los incendios en Australia, en Nueva Zelanda, cada vez más seguido en California, bueno, y por supuesto también en nuestro país. Sabemos que la mayoría de los incendios tienen que ver con la acción del hombre, ya sea voluntaria o involuntaria, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de eso, hay otros factores que son básicamente los factores climáticos y de topografía y que a ustedes les dan señales de cuáles son las zonas más riesgosas a las cuales hay que ponerle atención, ¿no? Sí. Así es. Hace unos 15 años los incendios en Chile no preocupaban demasiado. Probablemente el cambio climático es el efecto más importante y esto tiene que ver mayores temperaturas, mayor sequedad y eso hace que los incendios sean cada vez más crecientes. Australia es un gran ejemplo. Esto es el cambio climático y lo que es más grave, los incendios aumentan el cambio climático. Se estima que el carbono que estos incendios han lanzado al espacio son del orden de lo que Australia de todas maneras lanza con sus fábricas, con sus automóviles, con todo. Y además los árboles preservan carbono. Al quemarse los árboles, esa preservación de carbono se pierde también. O sea, quedan contaminados. Claro, han contaminado. O sea que es como un círculo negativo. Bueno, y lo que pasa en el suelo también, cuando se quema. Todo es negativo. El cambio climático produce los incendios aparte de causar los tremendos problemas que causan a corto plazo, ayudan también al cambio climático. En el caso de Australia, por ejemplo, esto se vio fomentado por las altas temperaturas que tienen que ver con el cambio climático. Ha habido temperaturas históricas prácticamente en todo el mundo. Pero también en este caso le juega muy en contra el tema del viento. Los cambios del viento hacen que sean mucho más difíciles de controlar. Típicamente lo importante en los incendios es el clima, la temperatura, los vientos, la humedad, la topografía y mucho tiene que ver con la vegetación, que a su vez es afectada por el clima. Pastos secos tremendos, matorrales y las distintas especies de árboles en los bosques también. ¿Cuáles son los árboles que en nuestro país propician los incendios? Bueno, las plantaciones tienen más flamabilidad que otras especies nativas como el álamo, entonces son más peligrosas. Desde ese punto de vista, la empresa forestal está muy consciente y ha indicado grandes esfuerzos a protección y contención de incendios. Estamos viviendo una sequía prácticamente histórica en nuestro país que efectivamente ya se ha tenido que asumir como tal, incluso se piensa en el racionamiento de agua a futuro. ¿Qué tanto también incide la sequía o la falta de fuentes naturales de agua cerca de estos lugares donde efectivamente se pueden producir incendios? Tenemos bastante suerte en el sur, aunque llueva menos, es bastante más húmedo y menor temperatura que Australia. Por lo tanto, no esperamos incendios como eso. Y lo que estamos nosotros trabajando un poco es cómo manejar los bosques, cómo manejar toda la superficie de vegetación, pastos, matorrales, dentro del sotobosque, las ramas que se han caído, de tal manera que cuando se produzca un incendio, que se va a producir, pero no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni qué viento haga en ese momento, qué clima, haga el menor daño posible. Y aquí estamos muy preocupados de la población, Valparaíso, por ejemplo, en que los incendios amenazan. Y en los cerros. En los cerros, por eso son muy peligrosos. Y hay herramientas con la tecnología actual, que tienen que ver con Big Data, con sistemas de información geográfico, en que uno puede saber qué vegetación hay, qué topografía hay en espacios de 50 por 50 metros, con lo cual uno va prediciendo si ya está en esta celda, puede pasar a la próxima o no. Ya, se predice, ¿y qué se puede hacer al respecto? La tala, que me imagino que también es contraproducente empezar a eliminar los árboles. Sí me imagino los pastizales secos y hacer cortafuegos, ¿cierto? Claro, si tú cortas una zona del bosque, haces un cortafuego. No puedes cortar todo. No. Entonces, ya se están usando hace décadas en las empresas forestales chilenas modelos de optimización para manejar la mejor forma posible las cortas de árboles. A esto ahora deberíamos agregar que no solo la parte económica o ecológica típica, habría que agregar
dónde cortar mejor por cortafuegos. Si el camino de fuego uno sabe que va en un cierto camino, trata de cortar ahí, aunque económicamente a corto plazo no sea lo más conveniente, si vas a crear un cortafuegos donde típicamente los fuegos van por la topografía, por la vegetación, por los vientos. Y ahí tenemos simuladores que son bastante efectivos, en que uno corre, por ejemplo, 1000 simulaciones y se da cuenta más o menos, habiendo partido con estas 1000 simulaciones en distintas partes del fuego, con distintas condiciones de clima, por donde típicamente se ve el fuego. Si las 1000 simulaciones, en 800 el fuego pasa por un lado, es altamente probable que el incendio pase por ahí, toma medidas en ese lugar. Hace unos 3 veranos vivimos una situación muy compleja en nuestro país, hacia la zona sur, donde llegó, por ejemplo, el supertanker para ayudar a combatir los incendios. En ese caso, nosotros vimos in situ como los propios vecinos y bomberos tenían que hacer cortafuegos sobre la marcha. Sí. Tomando en cuenta los antecedentes científicos que ustedes están entregando al respecto, ¿se está avanzando o se está previniendo, se está trabajando antes de, se está haciendo ya este tipo de cortafuegos en ciertas áreas? Porque usted lo decía, no se puede talar todos los bosques, no es la idea, por supuesto, ¿cierto? Y no hay recursos tampoco para sacar toda la maleza. Entonces, ojo, aquí hay dos impactos. Uno, una vez que se declaró el incendio, los simuladores que andan bastante bien permiten ver hacia dónde va a ir el incendio, con lo cual yo hago rápidamente algún tipo de cortafuego, pongo mis brigadas, llevo mis helicópteros, mis aviones. Lo que nosotros hacemos más bien es prevenir antes que ocurra el incendio. Es dónde talar, dónde sacar los matorrales, dónde poner los esfuerzos. Porque hay zonas donde quizás alguien prende una fogata, sí, y no va a pasar mucho. Y hay otras donde son altamente peligrosos. Y en esos lugares hay que concentrarse. Y además, mirando la interfaz urbano-rural, mirando miles de incendios anteriores, menos podemos predecir dónde se van a ocurrir los próximos incendios. Y ahí tomar medidas dónde son los más peligrosos que se van a producir. Y ahí, por ejemplo, despejar la zona, incluso, como lamentablemente hay muchos pirómanos también, sí, tomar vigilancia en ciertos lugares, poner drones quizás. Saber si es que haya fiscalización, básicamente. Sí. Aparte de esta fiscalización, sabemos que las sanciones son muy altas en el caso de los incendios forestales. El problema es encontrar a las personas que causan estos incendios. Tal vez políticas públicas que tengan que ver con educación a la población. Tirar una colilla, por ejemplo, por la ventana del auto, hacer una fogata, no apagarla debidamente, incluso hacer fogatas en zonas donde está prohibido. Pero también un llamado práctico, tomando en cuenta lo que ustedes postulan, que tiene que ver con la prevención a los agricultores, por ejemplo, o a quienes viven en zonas rurales donde efectivamente tienen matorrales, no solamente porque se ha hecho llamados, por ejemplo, para erradicar el virus Anta, en fin, sino para también prevenir el riesgo de incendios. Sí. Tal vez alguna campaña que apele justamente a esa parte de la población. Sí, y sobre todo con la información que da toda esta nueva tecnología, claro, que incluye Big Data, que es sistema geográfico, Deep Learning, inteligencia artificial, modelos de optimización, uno puede saber dónde son los sectores más críticos y hacer la política pública y la educación, sobre todo en esas zonas que son las peligrosas, incluyendo también quemas. Hay quemas que se hacen adrede, sí, pero tienen que ser muy controladas. ¿Todavía están permitidas las quemas agrícolas? Sí. Entonces tienen que ser muy cuidadosas y uno ¿Cómo se controla? Hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque efectivamente se pueden salir de control. ¿Hay fiscalización también al respecto, fiscalización aérea, por ejemplo? Fíjate, no sé, no tengo esa información. Pero claramente pueden ser muy peligrosas, se pueden escapar. ¿Le parece que falta en ese sentido entonces que no existen las políticas públicas adecuadas para tratar un tema tan urgente, sobre todo tomando en cuenta que el calentamiento global llegó para quedarse? Tiene que haber políticas públicas. Hoy día uno, más o menos por criterio, a ojo, puede saber dónde son las zonas críticas que habría que limpiar. Lo que nosotros pretendemos con nuestros modelos es ser mucho más exacto con eso, ser mucho más científico, riguroso y saber con mucho más precisión. Aquí están los puntos peligrosos. Ojo, limpia acá. Perfecto. Bien, están haciendo un gran trabajo, así que por supuesto muchas gracias también por compartir estos avances con nosotros, Andrés. Muchas gracias, Claudia. Que esté muy bien. Bien, hacemos una pausa en Mundo Plus Vanguardia, ya regresamos para conocer